aquí vamos a presentar el curso viviente de Antonio García. Pues les pedimos completo silencio pues, para que puedan escuchar lo que nos van a decir. Bueno, todas estas preguntas. La primera es, ¿ustedes creen que Antonio García fundó el colegio? ¿Por qué? Bueno, y la otra es, ¿ustedes saben quién era Antonio García? Entonces, espero que escuchen a mis compañeros y ya saben, completo silencio para que puedan entender. Bueno, Vale. Es que voy a grabar. Queridos estudiantes, mi nombre es Antonio García Noza. Nací en abril 16 de 1912 en Villapinzón, Cundinamarca. Me trasladé a los pocos días de nacido a vivir en Bogotá, específicamente en el barrio Las Aguas. Y yo soy hijo de don Antonio García Sabino y de doña Silvia Noza. Mi padre era un migrante español que llegó a Colombia a inicios del siglo XX y se vinculó como obrero en la fábrica de vidrios Fenicia. Años más tarde creó su propia empresa vidriera, La Catalana. Mi madre fue una mujer de raíces indígenas y con identidad de lucha en su sangre. Estoy seguro que mi padre y mi madre son mis primeros referentes para interesarme por las luchas populares de los pueblos latinoamericanos. En 1937 me titulé en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad del Cauca, Popayán, con el trabajo de grado intitulado Geografía Económica de Caldas. Desde joven me dediqué a la literatura y al teatro, con objetivos sociales, empleando el teatro como método de autoconciencia para los paeses, guambianos y otros pueblos indígenas del Cauca. Recuerdo que en 1939 publiqué el libro Pasado y Presente del Indio, tras un viaje a Ecuador, donde me interesé por la población india y agraria, inspirado por el maestro Pío Jaramillo Alvarado y otras voces menores de la literatura indigenista. En esta misma época conocí a Guillermo Valencia Castillo. De él me emocionó su escritura, y es con el poema Anarcos que inicia mi interés por vincularme al mundo sindical, a trabajar por los paeses y demás indígenas. Un día la agita con sus manos temblorosas, y de esa tumba miserable saca tiras de piel, cadáveres de cosas. Entre tanto, felices compañeros sobre la falda azul de las princesas y en las manos de nobles caballeros comparten el deleite de las mesas. Ciñen collares de valioso broche, y en las gélidas horas de la noche tienen calor. En tanto el proscrito, que va sin dueño entre humano enjambre, tropieza el tosigo maldito, creyendo ahogar el hambre. Y en las hondas fatigas del veneno, echado sobre polvo, se estremece. Fatigo temblor le turba el seno, y el ojo tímido saltado sobre la tierra, sin piedad fallece. Desde el sector político, fui llamado el profeta desarmado. Trabajé como profesor en la Universidad Nacional de Colombia y fundé en 1943 el Instituto de Economía, adscrito a la Facultad de Derecho. También realicé un estudio junto a Blanca Ochoa y Edith Jiménez sobre el resguardo indígena Muisca de Tocancipá,
publicado en 1946. Además, fui uno de los fundadores de la Liga de Acción Política y colaboré con Jorge Eliezer Gaitán en la formulación del Plan Gaitán. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. En 1947. Después del asesinato del caudillo popular en abril 9 de 1948 y tras el fracaso de la Revolución Popular, fui perseguido, encarcelado y destituido de mi plaza como profesor en 1950. Aunque rápidamente fui acogido por el Instituto Indigenista Interamericano. En 1951 fundé el Movimiento Socialista Colombiano y dirigí el periódico El Popular. Después de la caída del gobierno de Laureano Gómez, en 1953, trabajé en el Consejo Nacional de Economía y fue Laureano Gómez quien me persiguió y me destituyó. En 1960 me dediqué a la investigación de las comunidades tejedoras de la Mixteca Alta para el Departamento de Estudios Agrarios de México. Tuve que viajar y aceptar aquel trabajo para proteger mi vida. También fui consultor en Bolivia para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONUA, mejor conocida como la FAO, y del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Asimismo, fui asesor agrario de los gobiernos de Perú, México, Ecuador, Nicaragua y Chile. Es decir, me dediqué a conocer los procesos de los pueblos latinoamericanos. En 1968 vuelvo a Colombia. Recuperé mi puesto como profesor en la Universidad Nacional, aunque 5 años después me volvieron a destituir por militar en la Alianza Nacional Popular, ANAPO, y además por apoyar al movimiento estudiantil de esos años. Yo soy Antonio García, académico, economista, historiador, político y activista. Entendí que en América Latina el sistema representativo no ha servido para representar al pueblo, que tras la fachada de la democracia se siguen escondiendo las tendencias señoriales heredadas de la colonia española, sus instituciones de represión y de gobierno, su cultura monástica, su iglesia jerarquizada y una esclerosada e inamovible estratificación social. Comprendí que en América Latina y particularmente en Colombia vivimos en una sociedad señorial y burguesa, en donde la emergencia de las nuevas fuerzas sociales ha sido condicionada a los intereses del poder. Finalmente, fallecí a los 70 años, en abril 26 de 1982 en Bogotá. Me recuerdan como un destacado economista, historiador, escritor y político socialista. Y este año me he enterado que en la localidad de Ciudad Bolívar fue fundado un megacolegio que lleva mi nombre. Tiene 15 años, es decir, en 2008 nació la institución educativa distrital Colegio Antonio García Noza.